Claro, eso es lo que tú... Entonces ahí está todo lo que hay que rechazar. Pero igual, mañana, ¿por qué no? Igual si tenemos mañana un ratito y lo hacemos... Lo que pasa es que yo a las 12 mañana tengo cosas. ¿A qué hora de la mañana qué hora tenés tú? Tengo pesca, 10:30, 12. 10:30. ¿Y después? Tengo obras públicas. ¿Y si lo hacemos después del almuerzo? ¿Las 3? ¿Te comprometí a estar? Sí. ¿Sí 3:30. Para decir sí y pues. Sí o no. Ya. ¿Eh? Esa es una parte. Ya. 15:30. Pero yo soy partidario de una cosa así. De escuchar, para que nadie diga nada, a los gremios que han pedido audiencia. Hoy día hay 5. Y la próxima semana. Y la próxima semana los otros. Y terminamos. Se terminó y se va. Y Y la si última no, semana. espérate. Y si no, escucharlo en la mixta. Es más práctico. Es más práctico en la mixta. Se va a resolver el Sí, tema. yo creo mejor. Claro, entonces finiquitemos mañana, le escuchamos estoy y después los que quedan en la mixta se termina. Bien. Pues yo te pido que la mixta la hagamos la semana última, porque yo recuerdo que tenemos congreso futuro. Sí, pero yo te pido que esto dure hasta el día 24 de enero. Sí. El Podemos primer- trabajar el lunes 20, el martes y sacarla en 2 o 3 días. Son muchos lo que estamos rechazando, muchas indicaciones que vienen de la Cámara de Diputados rechazando. Yo no creo que alcancemos en 3 o 4 semanas. Pero podemos tomarnos el lunes todo el lunes podemos tomar una sesión más amplia. Mixta. Es que es mixta. Los otros gallos tampoco van a aguantar todo. Ese es el problema. Son muchas las indicaciones que estamos rechazando. Son más de 80 los cambios que hizo la Cámara. Bueno, hay algunos que es cambiar elementos de uso médico por dispositivos médicos y viceversa, que son muchísimas cosas. Pero ojo, porque Basta con una cosa. no, pero los dispositivos médicos hay que mandarlo mixta porque tenemos problema con los plazos. Tú, como a 35.000 dispositivos médicos, 35.000 API certificación en un año. No, eso es imposible. Imposible, eso no tiene. Y más encima va a encarecer más todo. Que le están pidiendo, ¿cómo se llama? La certificación de... No, esa cuestión es imposible. En vez de abaratar costos, estamos subiendo todo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Mañana vamos... Mañana a las 15:30, A las 3, a las 15:30. solo los senadores, ¿entiendes? Para resolver el tema de cuál es el desacuerdo para llegar Bueno, a mixta. Porque en media hora o en una hora, ¿a quiénes podemos ir, presidente? No, a nadie, no, A eso pero con la comisión. La comisión. Para que Eso, esté- y las audiencias en la comisión mixta, así lo publico yo después en la web. Exactamente. Ahora, lo otro. Acá yo veo que el presidente le pone suma para el proyecto seguro clase media. Es por lo que conversamos, para mandarse a pasar acá, la idea es que quiere sacar los proyectos. A ver, yo no le creo a nadie, pero me va a perdonar, estamos hablando aquí entre nosotros, ministro. No, estamos hablando a través de... Bueno, que se escuche. Porque a nosotros nos dijo una cosa el ministro de Pues, Salud, obvio. ya que está... Y tiene que cumplir la palabra empeñada. Y hoy día está ingresando por la Cámara de Diputados el proyecto. Entonces, ¿qué quedamos? O sea, quieren que nosotros aceleremos los proyectos que al gobierno se le ocurren, sabiendo que no nos convencen los proyectos. Y queríamos mejorar los proyectos enviados por el Ejecutivo, viendo en paralelo ISAPRE, Seguro y FONASA. Yo estoy, presidente, te quiero decir, No, yo estoy cuadrado con el acuerdo de la comisión. En su posición. Francisco, yo estoy consciente que tú estás en esta posición. Sí. Pero cuando tú me dijiste que se estaba televisando, por eso lo estoy diciendo. ¿Ah? Porque no sacamos nada. Seguro catastrófico. La verdad de las cosas aquí, el seguro catastrófico, si es seguirle entregando plata al sector privado y a las sociedades médicas, no nos sirve. No nos sirve. ¿Por qué no fortalecemos de frentón lo público? ¿Por qué no priorizamos los hospitales públicos, institucionales, universitarios? Yo tengo una indicación donde de esa forma se puede tratar, pero que no haya, estos recursos no vayan a instituciones de lucro. Porque si no, nunca vamos a fortalecer lo público. Bien, pero hay que tratar los proyectos. Yo estoy de acuerdo con una fórmula como esa.
No, estamos hablando, perdona, presidente, hay que ordenar un poco la discusión. A ver, presidente, primero, acá hubo un compromiso suscrito por el ministro con esta comisión y yo creo que se tiene que honrar ese compromiso. Exactamente. Sí, y en esa posición yo estoy. Yo conversé con el ministro, lo que se sostuvo es que había una gran cantidad de proyectos importantes en esta comisión y en la Cámara de Diputados no hay proyectos relevantes de esta envergadura. Ese es un tema que me planteó el ministro. Le dije, Perdón, Francisco. Si es así, la posición del ministro... No, Ejecutivo, ¿puede explicar? Nosotros hemos conversado que el seguro catastrófico, Presidente. si es solo para hospitales públicos, enseguida hospitales universitarios y hospitales institucionales, y no a instituciones con fines de lucro o sociedades médicas, lo aprobamos Sí. en media hora. Yo también estoy de acuerdo con esa posición. En media hora, Pero, no hay ningún problema. Te póngalo en discusión y ponga esa indicación y va a tener 4 Conforme. votos. 4. Eso, entonces... Senadora Goich. Presidente, yo quiero recordar que más que si esto es Cámara, Senado, tenía que ver con ver dos proyectos que se relacionan juntos, que es el proyecto de reforma al sistema de ISAPRE y el seguro público, porque están relacionados. Entonces lo que nosotros pedimos es ver el mapa completo. O sea, si aquí la reforma de FONASA es una parte de la gran reforma a la salud. Y para saber cómo interactúan las piezas, lo lógico es que las podamos ver en conjunto. Eso lo dije al comienzo, entonces, exactamente. Ese ha sido el perdón si planteamiento. lo reitero, pero esto no es la disputa si entra por acá por allá, y en función de eso, que es de toda lógica, fue que el ministro asumió un compromiso. Pero yo la verdad es que aquí quiero decir que yo no le creo al ministro, no le creo cuántas veces aquí nos ha dicho tantos recursos para la ley del cáncer, más de 6 meses en la Comisión de Hacienda el proyecto de ley del cáncer, y todavía no tenemos un informe financiero que a mí se me entregó informalmente firmado, ni siquiera eso. O sea, si tanto cuesta poner una firma en el informe financiero y respaldar efectivamente los recursos, y eso no se hace, ¿cómo podemos creer una cosa distinta? Si es que lo saca adelante, tendría el proyecto de ley del cáncer en la Cámara y lo podrían discutir ahora. O sea, esto no se trata de la velocidad que pongamos nosotros en la discusión de un proyecto, sino que el que efectivamente el gobierno en esto cumpla sus compromisos y el ministro la palabra empeñada. Y solamente antes, yo lo que quiero señalar además, antes de que entre el Ministerio, decir que desde mi punto de vista el seguro catastrófico, tal cual como se ha planteado además, son atribuciones para FONASA y lo lógico es que se discuta dentro del proyecto de FONASA. O sea, si así lo estamos planteando. Entonces acá lo que no puede pasar es que estemos discutiendo una partecita, ¿no es cierto? Estamos discutiendo el dedo y no tenemos el tronco. Yo eso es lo que pido. Así es, estoy de acuerdo. Y voy a hacer pasar al asesor del ministro para que escuche lo que estamos conversando. El puro asesor del ministro. Los asesores del ministro, nada más. O el asesor. Nadie en el ministerio. Bueno, entonces, Mira, como no tienen ningún interés el Ministerio de Salud, yo creo que lleguemos hasta acá a la tramitación de estos proyectos. Rabín, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo comparto con lo de Carolina y Rabín. ¿Por qué? Porque cualquier aspecto que nosotros toquemos en la ISAPRE va a tener un impacto inmediato sobre FONASA o al revés. De hecho, hoy día hay un artículo de Guillermo Paraje, que ha trabajado con nosotros, que es un gran economista de la Universidad de Adolfo Ibáñez, y dice, mira, una modificación de FONASA va a significar una migración de 250.000 personas de ISAPRE a FONASA, en las condiciones actuales. Entonces, son vasos comunicantes, son ecosistemas, no se pueden tratar de manera compartimentalizada. Entonces, yo creo que tenemos que insistir en esa posición, lo mismo que el seguro catastrófico, y el ministro tiene que entender que esto no, como se señala acá, no es una carrera por quien atiende primero o por dónde entra, sino que no tiene ningún sentido, no se puede legislar de manera compartimentalizada un ecosistema que está totalmente vinculado y que es indisoluble, está indisolublemente ligado uno con otro. Lo segundo, la reforma de FONASA, además, yo pienso que es bien compleja porque se pretende darle cobertura no solamente a las personas que hoy día la tienen. Hoy día el sistema, con el actual sistema de cobertura auge,
tiene 3 millones de personas en lista de espera y se plantea generar garantías explícitas a personas que no son auge. Por lo tanto, significa que el sistema va a tener que ir mucho más allá de lo que hoy día respecto a garantías sociales. La pregunta que yo me hago, ¿cómo se va a resolver eso? Si ni siquiera para el auge hoy día hay capacidad de respuesta porque tenemos una brecha de recursos humanos, de especialistas en hospitales, de médicos en consultorio, que deben sumar entre los dos cerca de 6.000 médicos. Tenemos una brecha de camas, tenemos menos de 2 camas básicas por 1.000 habitantes, deberíamos tener 4, tenemos 18, deberíamos tener 18 camas críticas de UCI y UTI por 100.000 habitantes, tenemos cerca de 10. Tenemos una inmensa brecha financiera, tenemos brechas de equipamiento, diagnóstico. Entonces, si no se puede resolver los problemas de los actuales, yo me pregunto cómo se pretende, sin poner un peso adicional, sin cambiar el presupuesto, de avanzar en esa materia. Entonces, lo que puede estar detrás es que se piensa que esto lo van a hacer los privados nomás. Porque el sistema no puede, o sea, el sistema ya está colapsado. De hecho, el aporte fiscal que nosotros tenemos hoy día es 3.1% del producto. Si no tenemos un aporte fiscal, no estoy hablando de gasto público, del aporte fiscal sin cotizaciones previsionales, de cerca de 6 a 7 puntos del producto, es imposible. Entonces, ¿sabe lo que pasa, presidente? Que esto, de verdad, así como está, es un absoluto volador de luces. No hay ninguna posibilidad. Y incluso traspasándole a los privados toda la prestación, los pocos recursos que tiene el sistema público van a ser mucho menos eficientes en el sistema privado, porque los costos del sistema privado son exponencialmente más altos que si esas prestaciones. Entonces, a mí me parece que esta discusión que se plantea acá no es menor, de recuperar primero el sistema público para luego, entonces, plantearnos los desafíos, porque ¿cómo vamos a hacer todas estas expectativas sin dotar al instrumento las capacidades mínimas para poder hacerlo? Entonces, yo de verdad creo que aquí hay una situación que es como muy compleja respecto a lo que se ha venido planteando. Y por eso comparto además que esto lo tratemos en forma absolutamente ligada, sistémica, porque si no vamos a entrar en un proceso legislativo que no va a llegar a ninguna parte. Muy bien. Bueno, yo ya di mi opinión. La verdad que si el ministro no puede venir o no quiere venir, ni tampoco envía a sus asesores, me parece inaceptable. O sea, nosotros no podemos seguir escuchando, estar conversando acá, qué sé yo. Entonces, presidente, no puede ser. estoy comunicándome con el ministro y me dice que hoy día era imposible, pero el jueves está disponible a ir a la hora. No, pero si el jueves no. Es que aquí las sesiones de comisión son días determinados, Sí, no cuando se le ocurra a cada ministro. Son sabidas. Y sí, más encima están de por años. Entonces, que no se pase, listo el ministro. No, si no es que sabe lo que pasa, es que yo me siento como que me han tomado el pelo durante todo el año. Y vamos a hacer pasar o escuchemos a las 3 de la tarde. Se lo voy a pasar inmediatamente. Sí, por favor, que pasen nomás. Bien, muy buenos días. Doy la bienvenida a todos nuestros invitados, al señor Alfredo Nebreda, secretario de la Unión de Dueños de Farmacia de Chile, a la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, señora Ana Nieto, al vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, a Silfa, señor Elmer Torres,
A la directora ejecutiva de la Fundación Politopedia, señora Victoria Beaumont, y a la gerenta general de la Asociación Criminal de Dispositivos Médicos de Chile, señora Gabriela Garham. Son 5 las exposiciones que vamos a escuchar hoy día. La verdad que nosotros queremos escucharlos a todos, pero el Ejecutivo ha puesto discusión inmediata a este proyecto, así que tenemos muy acotados los días. Y para escuchar a los 5 representantes, con el tiempo que nos queda, 10 minutos cada uno. ¿Estamos? Iniciamos con el señor Alfredo Nibrida. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas. La Unión de Dueños de Farmacias de Chile es una asociación de farmacias de las más antiguas que existe en Chile. Existe desde el año 1981 y agrupa hoy día más de 300 farmacias independientes en el país. La realidad que presentamos hoy día es que, como se puede ver, señor presidente y señores senadores, hoy día hay del orden de 3.100 locales de farmacia en el país, 1.400 de las cuales son independientes y 1.700 corresponden a cadenas. Además está decir que desde el 18 de octubre 500 de estos locales han sido afectados de alguna medida por actos vandálicos de distinto orden y tenemos del orden todavía de más de 250 que no han logrado retornar a su normal funcionamiento. Pero esta realidad de 1.400, 1.700, considerando 4 cadenas, esto es Salco Brand, Cruz Verde, Simi y Farmacia Ahumada, tenemos 1.400 independientes, como hemos señalado, pero la realidad es que en lo que es el mercado de las farmacias, las locales independientes, que somos 1.400, tenemos solamente el 10% del mercado y el 90% del mercado está en manos de las cadenas, un alto nivel de concentración que ha sido incluso confirmado por los datos del estudio del mercado elaborado por la Fiscalía Nacional Económica, el que conocimos hace poco. Respecto a cómo es la dinámica de la farmacia independiente, hoy día las farmacias independientes para funcionar requieren del orden de casi 7 millones de pesos por el solo hecho de abrir. Y esto, ¿por qué lo doy en el contexto? Es para un poco entender cómo funciona la posibilidad de que una farmacia preste su servicio. Y en esa realidad tiene costos de arriendo, químicos farmacéuticos, químicos complementarios, auxiliares de farmacia, etcétera, y todo lo que esto irroga. Por tanto, para nosotros, el poder poner a disposición de cada paciente una unidad de medicamentos tiene un costo de 800 pesos por unidad para poder financiar el funcionamiento, esto sin ganar ni un solo peso. En ese contexto, creemos que la ley de fármacos en actual tramitación, y que es en la materia que ustedes conocerán hoy día, tiene elementos sumamente relevantes y creemos que su pronta aprobación es fundamental para que este mercado pueda mejorar y pueda entregar un mejor servicio en mejores condiciones a los usuarios. Y de las cosas que queremos destacar, que creemos que son avances y querían mantenerse en el proyecto, está la siguiente. Sin duda para nosotros, el que el proyecto establezca que la receta debe ser por DCI, es decir, por la denominación común internacional, es un avance importantísimo, porque en conjunto con otras prioridades que establece el mismo proyecto, como es priorizar la bioequivalencia y la intercambiabilidad de productos equivalentes terapéuticos, establecen lo que es de toda lógica, que es el usuario quien determina qué producto se lleva por precio, condición, calidad, etcétera, y no es la relación visitador médico, marca, la que determina si una persona compra un determinado producto o no. Por otra parte, en este mismo contexto,
la política de bioequivalencia, que lamentablemente ha tenido dificultades en su implementación, que hoy día en este proyecto se profundiza más en ella y establece la intercambiabilidad entre equivalentes terapéuticos, es para nosotros, como hemos señalado, un avance, porque permite que distintos productos estén al alcance de las personas. Ellos sumados sin duda a otras definiciones que establece el mismo proyecto de ley, como son las políticas respecto a la forma en que se estipulan las marcas o cómo deben estar ellas en las cajas de los productos, son sin duda políticas que avanzan en el camino adecuado en orden a que sea el paciente quien defina informadamente cuál es el producto más conveniente para su dolencia o necesidad. Ahora, de las cosas que nos preocupan, que quedaron de la ley de fármacos 1 y esta ley de fármacos 2 no toca, a nosotros nos preocupa el que sin duda el rol del químico farmacéutico en la farmacia es prioritario e importantísimo. El que haya un profesional que informadamente pueda orientar adecuadamente a las personas, pueda además controlar todo el proceso de la logística, la dispensación y el control del funcionamiento de la farmacia, porque aquí no estamos vendiendo ni zapatos, ni útiles escolares, se están vendiendo productos que las personas van a ingerir para tratar una enfermedad, es un rol fundamental. Pero lamentablemente la ley de fármacos 1 quedó de tal forma estipulado que el químico farmacéutico hoy día es un verdadero esclavo de los locales de farmacia, porque se establece que las farmacias deberán ser dirigidas por un químico farmacéutico, quien deberá estar presente durante todo el horario de funcionamiento. Y aquí entramos en una contradicción vital, porque el Ejecutivo, cuando dicta el reglamento a 6 meses, un poco más, de entrar en vigencia la ley de fármacos 1, estableció la posibilidad de que el químico farmacéutico, con razones justificadas, pudiera ausentarse temporalmente del establecimiento, pero esto quedó en una norma reglamentaria. Y hoy día nos topamos con que un químico farmacéutico va, por ejemplo, por cualquier urgencia, a la esquina del local donde está su dirección técnica y tiene la posibilidad de ser multado, y aún más, que esa farmacia sea clausurada. Lo que sin duda es grave, porque lo que queremos son farmacias abiertas y no farmacias cerradas. Y ya concluyendo, quisiera señalar que si bien el proyecto no habla en general de una política de precios o temas de precios, hemos visto que el proyecto que se acaba de aprobar y que esperamos se promulgue en los próximos días de la intermediación de Senabast, junto con el informe de la Fiscalía Nacional Económica, dan cuenta de la necesidad de generar políticas de precios en los medicamentos. Pero aquí nosotros tenemos dos observaciones fundamentales. Primero, Chile, y se ha dicho muchas veces en este edificio, Chile en lo que son los productos genéricos no marca, tiene los precios más baratos de Sudamérica. Pero donde tenemos el real problema es en los productos innovadores y de marca, donde tenemos un verdadero monopolio fijado por, ¿no es cierto?, las políticas de patentes, que establecen que el dueño de una patente es el único y excluyente poder productor de ese y comercializador de ese producto durante una cantidad de años. Y además tenemos que tener presente que este plazo, atendido todo el proceso de registro de un producto, etcétera, llegamos a que en general el promedio en Chile es que un producto de marca tiene una exclusividad por 18 años. Lo que quiere decir que no hay posibilidad ni para el Estado negociador mediante la Senabast y menos para la farmacia independiente de poder obtener precios y que estos precios sean realmente importantes. Aquí tenemos un sinnúmero de productos que apuntan a enfermedades raras, que apuntan al tratamiento de enfermedades crónicas para el adulto mayor, que apuntan a enfermedades crónicas que parten en muchos casos en la adolescencia, etcétera, donde realmente tenemos el costo de bolsillo que afecta a los chilenos y donde nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener poder negociador que nos permita disminuir esos precios como nos gustaría y nos interesaría poder entregar a nuestros usuarios.
Ahora, sin duda, mirando experiencias comparadas, además de proyectos como los monitores de precios que se plantean en la política actual, hay, mirando la OCDE, uno se da cuenta que la mayoría de los países de la OCDE tienen IVA diferenciado en los medicamentos. Y es un tema que nosotros consideramos súper relevante. Los medicamentos, esta misma ley señala que no son cualquier producto, que son un producto de necesidad, que son un producto además donde la relación entre el Estado, el usuario y la farmacia es una relación especial, porque el Estado certifica que un producto tiene una calidad determinada y esa persona confía en el rol que ha hecho el Estado y en el rol que cumple la farmacia, donde la simetría de información es sumamente relevante, porque cuando yo voy a comprar un paracetamol, yo estoy seguro que esa caja que me entregaron trae paracetamol y es de buena calidad, y eso tiene que tener un contexto que se diga relación con la situación en que el rol que juega el Estado. Y si hoy día hemos en los últimos meses roto una serie de paradigmas en una serie de materias, como llegar incluso a la posibilidad de una reforma constitucional, creemos que el paradigma de decir que el IVA no se toca en los medicamentos es un paradigma que hoy día debería discutirse. Finalmente, presidente, y agradeciendo la oportunidad de exponer ante ustedes, creemos que el informe de la Fiscalía Nacional Económica da cuenta de que el mercado de medicamentos en Chile necesita una modificación, necesita adecuaciones. Creemos que el proyecto en actual discusión, más allá de las cosas que tienen que ir a la comisión mixta, aporta de forma relevante al mercado de los medicamentos en Chile, pero nos interesaría sin duda que pudiéramos avanzar en los tópicos que hemos planteado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta pequeña? Nosotros estamos muy de acuerdo que tiene que recetarse el DCI. Pero tenemos un problema y yo quiero que tú nos des ideas de cómo se puede enfrentar. Nosotros tenemos verdaderas mafias en las cadenas. Y no son los pacientes los que deciden el medicamento, sino que a través de la canela y a través de esconder los genéricos, el paciente no decide nada y es el mesón el que decide. El riesgo de lo que estamos haciendo justamente es traspasarle un poder a instituciones que han sido sancionadas por corrupción, han sido sancionadas por el Ministerio Público, por último con clase ética. Esto no ocurre seguramente, lo más probable, en las pequeñas farmacias, pero es una práctica sistemática y permanente en las cadenas. ¿Cómo evitamos eso? Porque hay un riesgo. Ustedes son el 10% de la venta, pero ¿qué pasa con el 90%? ¿Cómo evitamos que a los pacientes le nieguen los genéricos? ¿Cómo evitamos que le vendan los más caros? Cuando esa es la práctica sistemática que tienen estas cadenas, hoy día siguen siendo sancionadas por canela encubierta en distintas modalidades de pago a los trabajadores. Aquí tenemos a Mauricio que representa. Entonces, puntualmente, ¿qué sugieres tú para eso? Para que no ocurra eso. Sí, bueno, sin duda es un tema sumamente complejo cómo controlar lo que se hace o se deja hacer en el mesón de una farmacia, pero hay temas sumamente relevantes. Por ejemplo, el establecer el petitorio mínimo y el petitorio mínimo en determinadas condiciones. Hemos de señalar que nosotros en nuestra conversación con el ISP llevábamos años planteando la actualización del petitorio mínimo y esto recién fue una realidad hace poco en el contexto de poder buscar otra finalidad que fue el tema de buscar que la bioequivalencia funcionara de mejor forma. Pero creemos que también el rol de la fiscalización debería mejorarse en el contexto de y creo que el proyecto, ¿no es cierto?, lo considera el tema de que esta volviera a los seremis de salud, por cuanto el ISP cumple, la ley lo pone en el rol de fiscalizador del año 2014, pero el ISP venía en otro, está diseñado para otras funciones, está diseñado para otro organigrama y creemos que se necesita un control que sea más cercano y más cercano a la realidad que se vive en cada una de las farmacias de Chile,
porque generalmente se nos olvida que tenemos farmacias en las islas de Chiloé, tenemos farmacias en el altiplano del norte, en el sur, en Tierra del Fuego, etcétera, y esa realidad es disímil a la que se vive en Ahumada con Estado, etcétera. Y en ese contexto podemos avanzar muchísimo. Y finalmente, y señalando que contamos con el presidente de la Asociación de Auxiliares, creemos que la autoridad certifica la calidad de los auxiliares, pero necesitamos profundizar en ese contexto en que los auxiliares tengan un rol más importante en el proceso y tengan un mayor apoyo de la autoridad. Uno de los temas, por ejemplo, que hemos visto de la realidad, que es que nuestros auxiliares están en contacto directo con los pacientes y realizan procesos de dispensación, pero, por ejemplo, no han sido nunca parte de las campañas de vacunación del Estado. Entonces, en ese plano necesitamos ayuda. Muy bien, muchas gracias. Le cedo la palabra a la señora presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos, señora Ana Nieto. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Colegio Químico Farmacéutico? Sí. Bueno, partir diciendo de que siempre que hablamos de Ley de Fármacos 2, nuestro enfoque en la discusión radica en el precio de los medicamentos. Siempre estamos mirando que el acceso como prioridad requiere acceder a una disminución de los precios que hoy es representado en el mayor gasto de bolsillo para todos los chilenos y chilenas. Pero no hay que perder de vista, y esto es un gran logro de la Ley de Fármacos 1, que las farmacias son centros de salud. Y cuando hablamos de que una farmacia es un establecimiento que es un centro de salud, estamos hablando que en ella se realizan acciones sanitarias. Por ende, deja de ser solo la mirada con un enfoque económico y cómo yo reduzco precios, sino que tiene que tener un equilibrio perfecto entre el acceso a un precio justo, pero también con prestaciones sanitarias. Y ahí tenemos, y estamos al debe en cuáles son las prestaciones sanitarias. ¿Por qué es importante el acceso a medicamentos? Porque salvan vidas, porque mejoran la condición de salud de las personas, ya sea erradicando o compensando situaciones de salud, y porque los medicamentos son un derecho humano fundamental, toda vez que pensamos que es para generar bienestar en nuestra población. Acá dentro de la cadena del medicamento tenemos una tríada ineludible que se da entre el paciente que tiene una necesidad de salud, un médico que hace un diagnóstico y prescribe, y mayoritariamente la herramienta terapéutica se da con medicamentos, y un farmacéutico con todo su equipo que está a cargo de la dispensación. Acá es importante decir que las farmacias son como la primera línea que está en contacto directo con el paciente para atender muchas veces necesidades que siquiera el paciente llega a una consulta médica para poder ver su problema, porque hay problemas que son, digamos, menos graves interpretados por el paciente, y muchas veces llega a la farmacia como primera línea para saber si el problema de salud lo puede resolver con algún medicamento de venta directa, o bien buscando un consejo que le diga, no, usted requiere alguna otra intervención. Por lo tanto, el rol de esta farmacia no solamente entonces recae en que le dé acceso a un precio, sino que le estoy dando también un consejo sanitario. Y dentro de este engranaje tenemos una industria farmacéutica que necesariamente es la abastecedora de este sistema de salud, y las autoridades sanitarias, que son las llamadas a hacer la regulación en toda esta cadena. Entonces, yéndonos hacia el objetivo sanitario, ¿cuál es este? Garantizar a la población acceso a medicamentos de calidad comprobada y utilizados de manera racional. Eso es clave. Entonces, si vamos a hablar de acceso, un elemento fundamental es que tenemos que orientar nuestras políticas hacia el uso racional, y también, por sobre todo, el que esto nos den seguridad en cuanto a su calidad, en cuanto a que sean eficaces, y a la vez en la vigilancia que a mí me va a permitir identificar de que el medicamento es seguro. Y eso, ¿cuándo se da? Una vez que el medicamento
sale a la venta, es usado por nuestra comunidad, y ahí tenemos que hacer toda una investigación y vigilancia de cuán seguros son estos medicamentos que ya han pasado por fases de calidad que me aseguran ciertos parámetros, pero que una vez en el mercado nos pueden dar también indicios de que hay que estar alerta a los efectos adversos que estos pueden estar causando. Entonces, dentro del acceso podemos decir que la organización para implementar todas estas políticas, estrategias, reglamentos y normas depende de la acción conjunta de todo un sistema. Y aquí nos preguntamos, la regulación del precio de medicamentos en toda la cadena, o sea, dentro de cuando hablamos de regular precios, es necesario plantearse que la regulación no debe ser solo en una parte. Hoy tenemos toda una cadena tenemos toda la cadena que parte desde el laboratorio productor, y ya sea aquí nacional o extranjero. Luego tenemos un actor muy importante que muchas veces pasa desapercibido, que es el importador-distribuidor. Esto, dentro de la normativa legal, tienen la catalogación de droguerías o depósitos. Esa es su autorización sanitaria. Y este intermediario, en el fondo, es el que compra muchas veces en grandes volúmenes dentro de este mercado y le vende a farmacias pequeñas. Aquí hay que tener mucho resguardo y se valora el tema de no permitir la integración vertical, porque hemos tenido realidades y que todavía no están muy zanjadas de que no estén operando de esa manera, en donde tenemos el laboratorio productor, tenemos un distribuidor intermedio y una farmacia con un mismo dueño. Entonces, acá casos emblemáticos que muchas veces no se dicen es el de Socofar, Cruz Verde, Minla. Un gran, digamos, actor que mueve y regula precios, siendo que la regulación de precios no la debería dar el mercado cuando tenemos un enfoque sanitario de los medicamentos. ¿Qué necesitamos entonces? Transparentar los costos en toda esta cadena del medicamento para, de una vez por todas, traducir al paciente esa reducción en el costo del medicamento. Pero la regulación de precios debe ser un conjunto de acciones. No solo basta con regular los costos en esta cadena, sino, y es importante decir que cuando hablamos de regular precios no estamos hablando de fijar el precio. La regulación de precios, hay diversos mecanismos que se han implementado en países y uno las tiene que ajustar según la realidad económica y sanitaria del país. Entonces es importante decir que cuando hablamos de regular precios no solamente es fijar. Lo otro importante y relevante es que necesitamos tener una evaluación de las tecnologías sanitarias. Hoy por hoy tenemos muchos medicamentos digamos, en el mercado que le llamamos que son más de lo mismo. Quiere decir que en el fondo un mecanismo de acción de una molécula, luego le modificamos un grupo químico, nos cambia el nombre y la estructura de esa molécula sin ofrecernos grandes beneficios para digamos, el diagnóstico que esté determinado. Y eso no hay evidencia alguna que muestre que por cambiar una molécula yo estoy generando un impacto relevante en la mejoría de un cuadro clínico. Entonces, aquí es clave tener equipos de evaluación de tecnología sanitaria que proporcionen información relevante para la toma de decisiones, para poder fijar listados de medicamentos que sean los adecuados según las condiciones epidemiológicas que tenemos como país y según estas drogas que son efectivas, pero que no sean más de lo mismo. No sacamos nada con tener todas las moléculas que están en el mercado cuando esto va a encarecer siempre los costos del medicamento. Y por otra parte, dentro de las acciones conjuntas, no solamente basta con que regulemos los precios. Hoy hemos visto cómo las farmacias municipales, las farmacias populares, han logrado hacer un impacto en el mercado, reduciendo los costos de muchos medicamentos, pero aún así hay mucha parte de nuestra sociedad que no tiene la posibilidad de financiar sus tratamientos. Un tratamiento que puede costar 300.000 pesos para un tratamiento de pubertad precoz, en una popular puede costar 100.000 pesos. Pero aún así
sí, para muchas personas una terapia de 100.000 pesos no es posible acceder. Entonces ahí es donde decimos, tenemos que encaminarnos hacia la cobertura universal por medio del sistema de seguridad en salud. No basta solo con regular el precio. Y todo esto dentro de un enfoque de uso racional de medicamentos. Y acá quiero poner el ejemplo que digamos, tomado de la fuente del CERNAC, en donde podemos ver que estos son 3 medicamentos dentro de nuestro mercado chileno, en donde tenemos el innovador, que es una sertralina de 100 miligramos, el cual tiene una referencia de precio máximo de 61.000 pesos y fracción, y un precio mínimo, bueno, ese es el único precio. Y tenemos el genérico de marca, que es, digamos, un nombre comercial, la misma sertralina, con un precio máximo de 32.000 y fracción precio. Y un genérico, con la misma sertralina de 100 miligramos, con un precio máximo de 5.490 pesos. ¿Por qué ocurre esto en Chile? ¿Por qué tenemos estas diferencias abismantes? Para una misma molécula, para un mismo medicamento, en su misma dosificación. Esto pasa porque tenemos, como bien lo decía antes UNFAC, el mercado con productos innovadores, los genéricos de marca y los genéricos, aun cuando ambos están certificando bioequivalencia. Nosotros hemos discutido mucho este tema. Entonces tú tienes un genérico ahí que sertralina, que la misma pastilla, en el caso del Laboratorio Chile, el mismo producto, de la misma línea de producción, sin cambiarle nada, solo le cambiaron el envase. Entonces, ustedes estarán de acuerdo conmigo que eso es una estafa, en el sentido de que tú tienes un producto que no tiene ningún valor agregado, no tiene ningún adicional tecnológico, nada, solo le cambian la caja, el nombre, y pasa a valer de 5.000, vas a valer cerca de 32, o sea, 6 veces más, un 600% más. Nosotros somos partidarios de eliminar los genéricos de marca, es decir, existe el genérico, existe el innovador, ¿no? Ahora, el Estado, si el innovador terminó su patente y no lo quiere traer el laboratorio, estamos facultando a la Cenabás para que una vez terminada la patente lo pueda registrar Cenabás, pero este sí que es un caso que a mí me parece dramático, es una vergüenza que eso se permita. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Estarían de acuerdo que se eliminaran los genéricos de marca? Sí, de hecho, como colegio farmacéutico lo hemos planteado de esa manera. Creemos que no hay justificación para tener genéricos de marca. Creemos que la política orientada hacia genéricos bioequivalentes es una buena política orientada a mejorar el acceso y equilibrar los precios de un mercado tan abusivo como el que ya hemos visto. Bueno, y dentro de esto es que valoramos también que exista dentro de la Ley de Fármacos 2 la prescripción por DCI. Una realidad que se da a diario, que la vemos en farmacias comunitarias, ya sea de las cadenas o las independientes, es que el paciente, cuando va con su receta prescrita por una marca, tiene que devolverse muchas veces donde el médico... ¿Qué pasó ahí? Algo pasó. Si me lo puedes devolver. Muchas veces el paciente se tiene que devolver a su consulta médica para que le prescriba el medicamento que en el fondo puede pagar. Entonces, el que valoramos que al prescribirlo como DCI, el paciente va a tener la posibilidad y con una buena, digamos, educación, una buena promoción, así como se promocionaron los bioequivalentes, una buena promoción de que él haga uso del derecho de que le muestren los precios para el genérico que trae prescrito. Y eso ya está también establecido por ley. O sea, es obligación que las farmacias tengan a disposición los listados de precios. Así que dentro de ese punto de vista estamos ok. Ahí, pero ahí. Ya. Ya, vamos a avanzar más rapidito. Ay. El profesional farmacéutico, y para nosotros es importante decir, está dentro, tiene presencia dentro de todo el
la cadena donde se mueve el medicamento, desde la producción hasta pasar por los centros asistenciales de atención primaria, secundaria, y en las farmacias comunitarias, ya sea privadas o municipales. También está presente en los órganos regulatorios, por ende tiene un conocimiento global de todo el manejo del medicamento y es un nexo entre el medicamento y paciente. Su formación tiene una rigurosidad científica, formación en salud pública, es especialista en tecnología farmacéutica y regulación sanitaria y en el desarrollo de productos, calidad de los procesos y farmacovigilancia. Por eso pensamos de que el artículo 127, donde se menciona que la Dirección Técnica de laboratorios farmacéuticos que produzcan medicamentos biológicos, no nos parece que haya quedado sustituido como profesional con especialización demostrable en esa área, porque hoy por hoy hay muchos cursos que pueden darle una pincelada de lo que son los medicamentos biológicos, pero no es lo mismo tener la formación rigurosa científica y la experiencia, digamos, en dirigir técnicamente el laboratorio, que no solamente involucra el conocimiento de un aspecto, sino que de toda una cadena. Entonces, ahí creemos que, digamos, retrocedimos con respecto a cómo estaba planteado antes este articulado. Las farmacias son centros de salud, por lo tanto debemos resguardar que estos se regulen como centros de salud. Ahí vemos que este centro de salud es un prestador institucional que debiese estar regulado por la Supersalud y los servicios farmacéuticos que esta presta por FONASA. Aquí, bueno, lo dijo ya UNFACH, en el artículo 129 se menciona el cambio de la fiscalización desde ISP a Ceremi. Nosotros creemos que eso es un retroceso, ya que el ISP es el órgano que regula toda la cadena, ¿ya? Así que creemos que debe ser... Bueno. Muy bien, muchas gracias. La pregunta la vamos a dejar para el final, por respeto a los otros invitados. Si quedamos tiempo, hacemos las preguntas. Muchas gracias, señora Ana Nieto. Le ofrezco la palabra al vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, señor Elmer Torres, ASILFA. 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, en primer lugar, queremos agradecer la cordial invitación a exponer sobre este proyecto de ley. Voy a esperar que pongan la... Gracias. Bueno, ASILFA en realidad representa los laboratorios locales, que son los que producen los medicamentos precisamente genéricos y genéricos de marca. Somos una asociación antigua, diría yo la más antigua del país, local, y que en el fondo tenemos una mirada y la convicción de compromiso con el país a largo plazo. O sea, históricamente hemos sido los que hemos proveído al sistema público y privado de los medicamentos, ¿no es cierto?, genéricos y de calidad. En el proyecto de ley de fármacos 2, en realidad, presidente, nosotros consideramos que hay una serie de factores que van a evitar, ¿no es cierto?, que el acceso a los medicamentos. O sea, nosotros consideramos que si bien la ley está legislando sobre el lograr precisamente que los chilenos tengan mejor acceso y precios más justos de medicamentos, hay una serie de factores que de alguna manera nos van a impedir avanzar en ese sentido. Y dentro de estos factores que nosotros consideramos que son importantes considerar, uno de ellos es la concentración, ¿no es cierto?, del canal de distribución. Nosotros, en el original, en la ley original, en el espíritu de la ley, se decía que efectivamente se iba a modificar el Código Sanitario para regular los medicamentos genéricos bioequivalentes, pero que también se iba a evitar la integración entre laboratorio y farmacia o cadena de farmacia. Sin embargo, este elemento no fue considerado dentro del proyecto de ley, lo cual obviamente de alguna manera distorsiona el objetivo final. Es claro y que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, que en nuestro país existen más de 200 plantas productivas, importadoras o comercializadoras de laboratorios, del cual el que tiene la mayor participación en ventas es del orden del 7%. Sin embargo, en el canal de distribución existen, ¿no es cierto?, 3 cadenas de farmacia que tienen más del 80% de la venta, lo cual eso naturalmente significa algo.
En este proyecto de ley, si nosotros vemos la teoría, efectivamente los eslabones que representa cada sentido de la distribución están claros. El laboratorio debe cumplir con la labor de producir, importar y vender estos productos a la distribuidora que finalmente entrega a la farmacia y finalmente al paciente. Eso es un modelo ideal, pero en la práctica o en la realidad, en nuestro mercado existe una distorsión y un abuso de posición dominante en el canal de distribución, que efectivamente se altera, ¿no es cierto?, en el ejemplo de la distribuidora o de la cadena, que normalmente lo que ocurre es que estas cadenas, ¿no es cierto?, son propietarias de los registros sanitarios. Y al ser propietaria de los registros sanitarios, yo el producto lo puedo mandar a hacer en mi propio laboratorio, si es que lo tengo, o mandar a producir a terceros, o importarlo de cualquier país porque soy propietario del registro, lo cual obviamente genera una distorsión en la libre competencia, porque cuando la industria ofrece un producto competitivo de calidad para el canal de distribución en la farmacia, muchas veces este producto no llega finalmente a la farmacia porque la condición es, mira, si no me dan el margen de utilidad que requiero, no comercializo el producto. Entonces, todo el esfuerzo que se realiza por parte de la industria no llega precisamente al objetivo final, que es ofrecer un producto económico para el paciente. Porque obviamente existe una manipulación y una promoción, digamos, del producto en la casa, que es el que finalmente se impulsa. De tal manera que incluso la Fiscalía Nacional Económica, en el reciente informe, dice que el 9% de las ventas de marca de una cadena representa de la venta total del país, lo que significa que esta cadena sin promotores médicos vende más que un laboratorio, lo cual obviamente refleja de lo que estamos conversando. Y aquí hay un cuadro comparativo que hemos incluido, donde ustedes pueden ver los precios de 40 productos, donde solamente hemos mostrado 10, pero en el sitio web está la lista de los 40 productos, con los precios que están en las cadenas, de las 3 cadenas, y con los precios que tienen estos mismos productos en las farmacias independientes o municipal. Con los ejemplos, ¿no es cierto? Esto es una información reciente que ustedes pueden apreciar. Y van a notar la gran diferencia que está, ¿no es cierto?, entre el canal de la farmacia independiente y lo que ocurre con las farmacias de cadena, que son prácticamente los mismos precios, como ustedes pueden apreciar. Ahora, entrando al precio, que obviamente todos buscamos, y que es la idea, naturalmente, lograr un mejor precio, compartimos plenamente lo que han manifestado anteriormente respecto a esta materia, donde efectivamente en nuestro país hay un problema en el tema de los precios de los productos de marca o innovadores. Efectivamente, en Chile estos valores son excesivos, son bastante superiores a lo que ocurre en el mercado latinoamericano y en consecuencia nosotros hemos propuesto en esta materia que debiera existir en nuestro país un observatorio de precios, de tal manera que este observatorio permita por lo menos tener información relativa en el mercado regional y también en otros países en Europa para poder poner un límite en el cobro que hacen de este abuso monopólico, ¿no es cierto?, de los medicamentos con patente. De tal manera que eso es una propuesta que hemos realizado en este mismo informe y que además le hemos hecho llegar a cada uno de ustedes un informe de un estudio de mercado en Latinoamérica que hemos preparado en relación a los precios de los medicamentos, donde van a poder apreciar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en cada país de Latinoamérica con el valor de los genéricos, lo que ocurre en cada país con las políticas de bioequivalencia, donde ustedes van a poder ver qué países son los que han avanzado en bioequivalencia y qué países no han avanzado. Las bonificaciones que tienen los países en los diferentes medicamentos, los países que aplican IVA y los que no tienen en IVA. Yo creo que son todos elementos muy interesantes que ustedes pueden poder utilizar en el futuro. Y lo sí, finalmente, destacar que efectivamente la industria local es la que tiene el medicamento genérico más económico en Latinoamérica. Respecto a los artículos, digamos, del proyecto de ley, hay un artículo que lamentablemente nosotros como industria no compartimos y que es el artículo 101, donde yo sé que mayoritariamente están todos convencidos de que debe ser exclusivamente genérico. Pero detrás de esto yo creo que hay un tema también importante que considerar y hay una serie de elementos que reflexionar. En primer lugar, lo que quiero decir es que cuando se dice que hay que hacer intercambiabilidad, se supone que la intercambiabilidad tiene que ser entre productos que ya han demostrado, ¿no es cierto?, la bioequivalencia. En nuestro país, lamentablemente, a la fecha, hay solamente el 57% de los medicamentos tienen estudios de bioequivalencia. En consecuencia, hay un 43% que aún no se ha demostrado esta bioequivalencia. Consecuentemente, esto no se puede obligar, ¿no es cierto?, no se puede obligar a intercambiar cuando no se ha demostrado, ¿no es cierto?, que estos productos efectivamente son intercambiables.
Lo segundo, provisión de la marca y receta atenta contra la libertad del médico y el derecho del paciente a recibir un mejor tratamiento. O sea, nosotros consideramos que el medicamento tiene un valor especial. Hay gente que ha utilizado un determinado producto de marca por año y que efectivamente obligarlo a cambiar a un genérico con la experiencia que ha tenido por año de una determinada marca. Porque detrás de una marca, presidente, y aquí quiero tratar de hacer una reflexión también del por qué. Cuando se dieron algunos ejemplos acá anteriormente, yo quisiera volver atrás para hacer un ejercicio aquí, porque se tocó el tema, ¿no es cierto?, el senador lo tocó y claramente también, me parece que la presidenta del colegio, cuando habla del similar y el genérico, que en realidad es la foto que mostraron es dramática, es decir, cómo es posible esta diferencia tan importante entre un genérico de marca y el genérico. Pero la foto no es tan simple. Lo que quiero yo decir con esto es que los genéricos de marca o los similares rompen el monopolio de los innovadores que básicamente son los que manejan los precios muy altos, pero el impacto que genera, digamos, al incorporar el genérico de marca es de un 60% más económico. Cuando aparece el genérico de marca, no es precisamente cuando ya el mercado está maduro, sino que cuando aparece un genérico de marca es cuando después de mucho esfuerzo, después de cumplido los 18 años patente, un laboratorio local, que es el que copia, puede salir al mercado a buscar una molécula nueva. El encontrar una molécula nueva, un principio activo, para poder reproducirlo, no es sencillo, porque obviamente el monopolio lo tiene la empresa innovadora, que para vender la materia prima van a poner muchas dificultades, no vence todos los productos en un mismo tiempo, y en consecuencia, efectivamente, el valor del producto al comprarlo es alto. Ahora, después de eso, además viene todo el tiempo, ¿no es cierto?, el proceso de registro, el proceso del estudio de bioequivalencia, toda una inversión que hace la industria local para lograr sacar un producto. ¿Cómo yo saco un producto al mercado, ¿no es cierto?, sin todo el esfuerzo que se hizo si no lo identifico? Yo para poderlo incorporar al mercado y poder competir, y es el primer producto que sale al mercado con marca. En el tiempo aparecen nuevos oferentes y hace que el precio baje y en consecuencia hace que efectivamente vuelva a surgir el genérico solo sin marca. Pero al principio la incorporación de un producto nuevo al mercado no es sencillo, no es llegar y entrarlo. Ninguna empresa local va a querer incorporar un producto con todo este esfuerzo que estoy mencionando para tirarlo al mercado a $1,1. Es imposible, no es financiable, digamos, ese proyecto. Esos son fundamentalmente, sé que tengo poco tiempo, me han recordado que tengo un minuto, pero en realidad esos son los dos elementos que nosotros consideramos, presidente, que no debieran, digamos, dejar de tenerse presente. Además, bueno, existe una serie de, digamos, de situaciones que van ocurriendo. A ver. Ahí sí. Correcto. Lo que acabo de decir también, lo importante es lo que podría, la intercambiabilidad indiscriminada en la inversión de la farmacia, eso también va a alterar, obviamente, el obligar a prescribir solo genérico, porque ya hemos dicho que hay un abuso de posición dominante en las cadenas donde impulsan sus propios genéricos, en consecuencia los genéricos, si generalizamos el sistema, el que se va a vender finalmente va a ser el que tiene la cadena, no el que el laboratorio pretende incorporar. Finalmente, presidente, yo sé que tengo muy poco tiempo, pero le puedo decir que de nuestras posiciones, que son los que nos interesa y que quiero dejar en la mesa, digamos, como recomendación, son básicamente, primero, nuestra postura es regular los precios de los medicamentos de alto costo. Nosotros creemos que ahí hay que efectivamente actuar como autoridades para regular este abuso de los valores de los productos con patente con un observatorio. También hemos dicho y queremos proponer evaluar regulatoriamente la opción de medicamentos directamente de los laboratorios. Hay productos que son de alto costo, que el laboratorio, y de acuerdo al Decreto Supremo 3, en el artículo 196, el laboratorio puede vender un medicamento directamente al paciente, lo cual obviamente evitaría, ¿no es cierto?, todo un manejo económico en la distribución y de esa forma, digamos, se podría ahorrar en forma significativa también el valor. Y esto además evitaría una serie de riesgos sanitarios que pueden ocurrir a través de la importación directa que afecta a la calidad y la trazabilidad de los productos. Porque esto de autorizar productos para importar cada paciente directamente, ¿quién va a garantizar realmente que el producto que importa directamente a la persona va a responder a la calidad? Y por esa razón consideramos que también el laboratorio puede perfectamente vender. Finalmente, la receta médica electrónica creemos que resuelve una gran
problemática que existe, y con esta información que de hecho ya fue aprobada en el proyecto de ley de fármaco 1, se va a lograr definir una verdadera política pública, porque va a tener toda la información en red, con lo cual se puede orientar la toma de decisiones. Y los tres últimos elementos, presidente, que es licitar las compras privadas abiertas, al igual como lo hace Senabas, también que las grandes cadenas hagan en forma transparente las licitaciones y para que puedan ser también fiscalizables, generar una mayor transparencia sobre los medicamentos con patente para que efectivamente estén en línea y poder salir oportunamente al mercado, promover la bioequivalencia, que estamos totalmente de acuerdo con seguir avanzando con la bioequivalencia en el país, y un seguro universal de acceso a medicamentos con una mayor cobertura de medicamentos centralizado a través de FONASA y disponible para todas las farmacias del país, estableciendo mecanismos de control para que las cadenas de farmacias no sigan siendo propietarias de los registros sanitarios, que son finalmente los que de alguna manera distorsionan el mercado. Y obviamente crear una comisión consultiva para asesorar a todas las medidas que se tomen del Estado. Finalmente quiero decir, presidente, que la industria farmacéutica local es una industria, como todos los países, una industria estratégica. Nosotros consideramos que el país requiere de potenciar esta industria porque en los países desarrollados, como, no sé, Nueva Zelanda, Australia, parte del PIB lo invierten en investigación y desarrollo para precisamente proyectarse en el tiempo. Si nosotros debilitamos la industria o la destruimos, como se está haciendo algunas propuestas, obviamente vamos a depender siempre de terceros y en una pandemia, en una situación de crisis, ¿quién va a responder, ¿no es cierto?, a esa necesidad si no tenemos plantas productivas? Vamos a depender siempre de China o de la India que nos provea de un producto, cuando en una epidemia se requiere una respuesta inmediata, ¿no? La respuesta en los países que estamos hablando son respuestas 6-7 meses para poder proveer un producto. Y esa reacción no la va a poder tener el Estado si no tiene un laboratorio que produzca los medicamentos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que potenciar a la industria y no debilitarla o destruirla. De tal manera que esas son nuestras decisiones más importantes, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Elmer Torres. Ofrezco la palabra a la directora ejecutiva de Politopedia, señora Victoria Bumón. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Primero, quiero hacer mi presentación y declaración de intereses. Fundación Politopedia es una organización sin fines de lucro. Está destinada a promover la cultura de buenas prácticas regulatorias. Es una fundación que fundé hace 3 años atrás. Nuestra intención es que apoyar al país en el cumplimiento de los procesos regulatorios del cumplimiento de los estándares de la OCDE. Y en este proyecto de ley que nosotros hemos seguido durante más de un año y medio, hemos estado mirando cuáles son aquellas variables incorporadas en el proyecto de ley que realmente generan los cambios que se prometen para la ciudadanía y específicamente la aplicabilidad y factibilidad de la implementación de esta política pública. En primer lugar, recordar que este proyecto de ley, que se originó hace ya 4 años con una moción parlamentaria con la intención de prohibir la integración vertical y farmacia y reformar la política de medicamentos genéricos bioequivalentes, tuvo una importante transformación en el último año y medio. Sin embargo, a nuestro juicio es una transformación virtuosa porque ha generado una profunda reforma al Código Sanitario en nuestro país. Hoy día estamos con un objetivo declarado de fortalecer el acceso al medicamento y disminuir el pago bolsillo de los pacientes, y vamos a generar nuevas condiciones en el mercado farmacéutico y también en el rol del Estado, tanto como ente fiscalizador de nuevas atribuciones del ICP y las secretarías regionales ministeriales, como también el Estado se transforma en un actor importante en la importación y abastecimiento de los medicamentos en nuestro país. Materias que nosotros consideramos que son muy destacables de la discusión en la Cámara de Diputados son la incorporación de la regulación de farmacias digitales, que puede ser una medida de incorporar más competencia al mercado retail y al mercado de distribución de medicamentos, de dispensación, perdón. La obligación de informar los precios en toda la cadena productiva. La incorporación del comparador y del observatorio de precios. Nosotros sí entendemos que el observatorio de precios debe ser profundizado y se debe obligar a la Senabas a incorporar en las licitaciones el mejor precio que pueda obtener a través de este comparador internacional.
la política de intercambiabilidad, que a nuestro juicio viene a fortalecer algunas debilidades que tuvo la ley de fármacos 1, y la incorporación de la receta por DCI, y que también a nuestro juicio la hemos evaluado como un impacto positivo, específicamente en la reducción de precios. Además de también regular algunas conductas de accountability y generar nuevas regulaciones a dispositivos médicos, que es una materia que jamás se había visto y que nosotros consideramos que tiene algunas materias que tienen que aún revisarse, sin embargo, es un avance. La discusión en la Cámara de Diputados se centró exclusivamente en algún minuto a revisar cuál había sido el proceso de la Ley de Fármacos 1 en materia de bioequivalencia y por qué era importante fortalecer la materia de bioequivalencia. Nosotros hicimos un estudio en junio del 2018 y nos dimos cuenta que en el cumplimiento de la bioequivalencia se habían generado algunos desincentivos a la industria de laboratorios para poder generar el cumplimiento de esta ley. Y esto realmente redundó en una disminución de la oferta de productos, moléculas que se retiraron del mercado chileno y también un incremento de los precios. Por lo tanto, era fundamental empoderar y retomar la bioequivalencia y regularla mejor. De los 78 medicamentos, de los 224 registros de medicamentos asociados, 19 moléculas que tenían que tener bioequivalencia para el año 2018 en el mes de junio, nos dimos cuenta que 52 de ellos eran referentes y 26 eran productos similares. Nos encontramos, por lo tanto, con que si bien la bioequivalencia lo que pretendía era generar una sustitución de productos, la sustitución en el mercado de dispensación no había sido suficientemente incentivada. Por lo tanto, se crearon diferentes medidas en la ley de fármaco para paliar estos quiebres de stock, el desabastecimiento y estas limitaciones de la oferta. Y todas ellas basadas en un activo rol del Estado y una garantía del Estado para esto. En primer lugar, se condiciona un sistema garantizado por el Estado para dar estabilidad a la oferta. Y esto se incorpora a través de la definición de inaccesibilidad que incorpora la Cámara de Diputados. Y la define tal cual como inaccesibilidad de productos farmacéuticos. Significa que existen barreras económicas, financieras y geográficas o de oportunidad que impiden acceder a un medicamento. Por lo tanto, esto nos abre la oportunidad no solamente para tener garantía de protección geográfica, o sea, por lo tanto, tener mayor dispensación, como puede ser en una farmacia digital, a través de la dispensación directa o a través de otra política pública que es llevar directamente a cada paciente su propio medicamento, o la incorporación que también se realizó en la Ley de Fármacos 2 en la Cámara de Diputados, en aquellas comunas donde no existe farmacia, y permitir a la municipalidad poder dispensar los medicamentos, sino que además abre la discusión de los seguros ambulatorios, como el que se estaría presentando prontamente en la discusión del FONASA. La inaccesibilidad de productos farmacéuticos contemplados en los planes de salud es una razón de salud pública para todos los efectos legales, según la Ley de Fármacos 2. Y por lo tanto, también empodera a la Cenabás para que genere estrategias de importación y de registro directo. Al mismo tiempo, se generó, además de la definición de inaccesibilidad, se incorporó la inaccesibilidad como requisito para licencia no voluntaria de medicamentos. Y se incorpora en la discusión la inaccesibilidad financiera como requisito para la regulación del precio. Y esto es interesante porque se condiciona a dos variables. En el artículo 101 ter se incorpora el decreto supremo que contiene directrices necesarias para regulación de precios. No estamos hablando ni de banda de precios ni de regulación, estamos hablando de ciertas directrices. Cuando se cumplan dos requisitos. El primero es para prevenir la inaccesibilidad económica o financiera de los productos farmacéuticos, o para prevenir explotación abusiva por parte de un actor de la cadena productiva.
tal sea de la distribución o venta o de un conjunto de ellos. Y esto tiene relación también con los comportamientos de la integración vertical. Es importante también destacar que todas estas medidas incorporadas en la Cámara de Diputados fueron consideradas como medidas extraordinarias en escenarios extraordinarios. Sin embargo, quiero comentarles que aún nuestro país, a pesar de estar en este esfuerzo, tiene fuertes quiebres de stock. Y este es un estudio que realicé aproximadamente 4 semanas atrás, donde analicé el nuevo petitorio mínimo. Y encontré que en el nuevo petitorio mínimo que salió promulgado en el diario oficial, publicado en el diario oficial aproximadamente como el 27 de octubre, me he encontrado con que existen 33 productos en el petitorio mínimo que hoy día no existen en el mercado chileno porque están fuera de la plaza. Y eso nos enfrenta a un desafío de inaccesibilidad hoy día urgente, importante de manejar. De los 115 productos de este petitorio mínimo con bioequivalencia exigible al día de hoy, encontramos que hay 8 productos fuera de mercado, 22 de esos productos aún sin bioequivalente y 12 sin bioequivalente genérico. Por lo tanto, hoy, con este nuevo petitorio mínimo, nos encontramos frente al desafío de que existe esta inaccesibilidad y que tenemos que darle respuesta, dado que, además, estamos obligando a las farmacias, además con multisanción, a que tienen que tener productos, estos productos determinados. Nosotros también estuvimos revisando aquellos productos que consideramos riesgosos y son productos en los cuales solamente existe un producto o 2 productos, por lo tanto tienen alguna condición monopólica en el mercado. Y por ende es muy difícil que se genere realmente tener un stock de medicamentos como se prometía en la legislación. O sea, el paciente va a tener 4 o 5 productos para poder elegir. No, lamentablemente, en muchas moléculas del petitorio mínimo, hoy día nos encontramos con que existe un solo proveedor. También eso debe ser resuelto. Perfecto. Ya. Me voy a ir al segundo tema que me gustaría detenerme, y tiene que ver con aquellas regulaciones que se generaron para sanciones y multas y los sumarios sanitarios y reclamaciones administrativas. Me gustaría indicar que para la aplicación de multas señaladas en el artículo referente al sumario sanitario se aplican criterios de graduación de la pena con respecto a proporcionalidad de la falta. Eso se generó durante la Comisión de Hacienda, pero me gustaría llamar la atención de a mi juicio, 4 principios que deberían fijar la nueva conversación de sanciones y multas, tal vez en una potencial convención mixta. La primera es que es la generalidad de la aplicación de la norma. Si bien las sanciones, multas y el proceso de reclamación, la regulación que se generó acá, está pensada en generar sanciones directas a comportamientos abusivos y específicamente del mercado retail farmacéutico, hay una generalidad de la aplicación de la norma. Esta norma, como está en el Código Sanitario, va a aplicar no solamente a las farmacias, sino que también a otro tipo de personalidades jurídicas o personas naturales que tienen que ser reguladas por el Código Sanitario, o sea, un restaurante, por ejemplo. Por lo tanto, si nosotros queríamos como reguladores realmente castigar o sancionar comportamientos abusivos por parte de las farmacias, lo que nosotros proponemos es que, dada la generalidad de la aplicación del Código Sanitario, deberíamos aplicar proporcionalidades y graduaciones de la pena según cada afectación al mercado en el que estamos conversando o lo que se quería sancionar realmente en el comportamiento. Porque por la generalidad de la aplicación de esta norma se puede castigar otras empresas u otras personas jurídicas que no son definitivamente la farmacia de retail. Se consideraron, nosotros proponemos 2 cosas. Se propone que la prescripción de la infracción, que hoy día quedó considerada en 4 años, también considere el principio de proporcionalidad de la falta.
Y esto es porque durante la discusión en la Cámara de Diputados se generó una prelación de faltas donde hay infracciones gravísimas y graves. Y por lo tanto, estas infracciones tienen diferentes multas. Probablemente se va a tener que volver a conversar las multas. Sin embargo, nosotros proponemos que se mantenga aquí el criterio de proporcionalidad de falta y de graduación de las penas según la afectación. Y finalmente, el derecho de apelación. En esta discusión nosotros proponemos reponer la posibilidad de interposición del recurso de reclamación ante el Ministerio de Salud de aquellos actos del director del ICP que no corresponden al sumario sanitario, porque quedó derogada el inciso tercero de este artículo 96. Y lo anterior responde precisamente a que no generemos a través de la generalidad de aplicación una potencial vulneración de los derechos de reclamación de la alternativa administrativa de otro tipo de actores. Sobre todo, específicamente, que la alternativa que dejamos es la judicialización y no necesariamente otros actores van a poder judicializar. Finalmente, creo que el gran problema que generó el desabastecimiento de la ley de fármacos 1 puede ser una experiencia repetida para lo que sucede con otras dos industrias que hoy día tienen regulación similar, que son la de alimentos especiales y la de dispositivos médicos. Y se puede dar porque no se tuvo el tiempo, dada la premura de la urgencia parlamentaria, no se tuvo el tiempo de mirar en mérito cómo afectaba la acreditación y registro y los plazos a estas dos industrias, y podría ser revisada en una potencial comisión mixta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Solicito autorización para prorrogar por 10 minutos la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que ir a presidir medio ambiente. Ya, entonces, pero antes que se vaya, vamos a escuchar a la próxima expositora. Quiero proponerle a la comisión enviar una nota de protesta al ministro de Salud, primero por su inasistencia, la excusa que ha dado no corresponde. Los ministros de Salud saben que los días martes hay sesión de comisión. No puede decir que por compromisos con antelación. Segundo lugar, ni siquiera ha sido capaz de enviar a los asesores a esta comisión, habiendo el propio gobierno puesto discusión inmediata a este proyecto. Creo que es una falta de respeto del Ministerio de Salud. Y con esto va a cambiar. ¿De acuerdo? La biopsia. Bien, de acuerdo. Señor secretario, entonces, enviamos ese. Bien, finalmente le ofrezco la palabra a la señora gerenta general de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos, señora Gabriela Garnham. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la prórroga. Voy a tratar de ser muy breve en miras del tiempo de todos. Solo tengo 6 slides. Y lo primero que quiero decir es que yo no vengo a hablar de fármacos, ¿ya? Vengo a hablar de dispositivos médicos. Si bien es cierto, el título de la ley se refiere a fármacos, yo represento otra industria, a la Asociación Gremial de la Industria de Dispositivos Médicos. La industria de dispositivos médicos, la asociación gremial que yo represento, es una asociación gremial relativamente joven. Ahí están quienes son hoy día miembros de la asociación. Nuestro compromiso es con generar el diálogo público-privado para contribuir a la transformación del sector hasta generar los más altos estándares en calidad, en seguridad, en innovación, bajo los más altos principios éticos. Y por eso me tomé la libertad de distribuir nuestro código de ética, que ya está en práctica, el cual fue lanzado el año pasado en el contexto de APEC. Y que tener un código no significa que se han resuelto todos los problemas, sino que es un primer paso. Pasando a la segunda slide ya, es súper importante entender lo que son los dispositivos médicos,
¿ya? Y los dispositivos médicos, para hacerlo bien claro y bien preciso, van desde el guante o el preservativo, que hoy día sí puede estar regulado, hasta la bomba de infusión, la válvula cardíaca, la prótesis de cadera, el acelerador lineal, el equipo de radioterapia, el escáner, el ecógrafo, la mariposa, la venoclisis. Es una industria de un grado de complejidad muy amplia y muy diverso, ¿ya? Que hoy día está internacionalmente establecido, que existe un organismo que se llama el IMDRF, que tiene normas establecidas. Este es un organismo sin fines de lucro, cual se rigen todas las agencias de alta vigilancia sanitaria, en el cual está patrocinado y forma parte la OMS, y que ya se puso de acuerdo en todas las normas regulatorias internacionales. De los dispositivos médicos, yo lo que quiero decir es que tienen un alto impacto en la salud de las personas, porque si no tenemos un test de diagnóstico de VIH, o no tenemos un vendaje, o no tenemos la prótesis, o no tenemos el ecógrafo o cualquiera de los dispositivos médicos, es muy difícil la calidad y la asistencia sanitaria en el país. Por lo tanto, tienen tanta o más relevancia que la industria farmacéutica, ¿ya? Y no podemos dejar de considerarlos porque tienen un impacto sanitario importante. Solo para dar ejemplos bien puntuales, cómo pueden impactar en la calidad de vida de las personas, cuando nosotros nos vamos a la ley Ricarte-Soto, hoy día hoy día más de 1.000 personas han recibido bomba de insulina, ¿ya? Lo que significa el cambio para las personas. Más de 24 personas han recibido implantes de neuroestimuladores. Y de las 85 patologías GES, ¿ya? Si nos vamos al GES, de las 85 patologías, de estas solo muy pocas no incluyen en alguna forma dispositivos médicos, ya sea a través del diagnóstico, tratamiento, prevención o seguimiento de alguna patología, diabetes, hipertensión. No voy a entrar en el detalle porque ustedes conocen mejor que yo lo que son las patologías GES, pero todas de una u otra forma tienen que ver con dispositivos médicos. Y aquí es mi punto esencial, y es que nosotros no somos la industria farmacéutica y no lo somos por muchas consideraciones y muchos aspectos. Me quiero enfocar en uno muy importante, y es que el dispositivo médico, para que realmente actúe o llegue a dar la eficacia, la seguridad para el que fue fabricado, el fabricante tiene un rol fundamental en la educación y el seguimiento clínico y técnico en el ciclo de vida del dispositivo médico. Yo puedo tener la mejor tecnología del mundo, pero si no le he enseñado al usuario cómo debe usarlo, ni le doy la mantención adecuada, ese dispositivo no necesariamente va a cumplir el rol para el cual fue diseñado. Por lo tanto, nosotros como industria sentimos que tenemos, y así mismo lo dice la OMS, una responsabilidad al respecto de lo que es la relación. Y la relación en términos de profesionales es mucho más allá que solo el médico. Nosotros interactuamos con técnicos, con enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos, una infinidad de profesionales de la salud mucho más amplia que solo el que prescribe, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental entender que la industria tiene un rol de soporte y un rol de interacción con los profesionales de forma continua. Cualquier cosa que se interponga en esa relación puede afectar el funcionamiento del dispositivo médico. El ciclo de vida de un dispositivo médico hoy en día, con los avances tecnológicos, es de 18 a 24 meses, a diferencia de lo que puede ser un principio químico, como por ejemplo una atorvastatina que está en el mercado hace 50 años. Entonces, la velocidad de la renovación tecnológica es muy importante. Para entrar ya de lleno en cuáles son nuestras preocupaciones, primero, la necesidad de que haya un reconocimiento a los estándares internacionales.
¿ya? Y entre ellos, un ejemplo concreto es la definición. Si hay una definición armonizada a nivel mundial, lo lógico sería que nuestra regulación y nuestra legislación tenga la misma definición. Y segundo, un tema que lo dice la OMS, no lo decimos nosotros, es lo que tiene que ver con dos conceptos que, perdón que los diga en inglés, pero es reliance and recognition, que en el fondo es la confianza y el reconocimiento, o sea, el reconocer en forma explícita en la ley agencias de alta vigilancia sanitaria. Eso no quedó contemplado, a diferencia de la industria farmacéutica, y es sumamente necesario el día de mañana para que podamos no entorpecer o acelerar los procesos de registro. ¿Ya? Y la misma OMS, como dije, perdón que sea repetitiva, requiere que esté en la ley. Por último, en términos de los plazos de implementación, los plazos que quedaron finalmente aprobados en la Cámara de Diputados fue, en el caso de dispositivos médicos, de 6 meses para contar con el reglamento y 18 meses para contar con una norma implementada. Estamos hablando de más de 220.000 dispositivos médicos. Y si bien es cierto, en la Cámara se estableció que los dispositivos de clase de riesgo bajo, 1 y 2, solo requerían ser presentados, no iban a requerir registro, sino que una notificación, eso es igual un trámite. Y clase 3 y 4 requieren registro. ¿Ya? Solo para hacerse una idea, INVIMA, que es la agencia regulatoria colombiana, en el departamento de dispositivos médicos tiene 50 personas. Y esas 50 personas, según la ley colombiana, deben tener clase 3 y 4 aprobados en 8 meses. Y hoy día esos plazos no se están cumpliendo y están llegando a más de un año. ¿Ya? En nuestro departamento de dispositivos médicos, actualmente, hoy día, hasta el año pasado, habían 11 personas. Este año se incorporaron 4 personas más a la planta, no necesariamente todas al tema regulatorio per se, pero tenemos 15 personas. ¿Ya? Y la cantidad de dispositivos médicos no tiene que ver con la cantidad de población del país, tiene que ver con la cantidad de tecnología disponible. Entonces, uno de los riesgos es que podemos caer en inaccesibilidad, porque si nosotros queremos tener dispositivos de calidad y vamos a exigir el registro en estos plazos tan acotados, la posibilidad que se dé abasto, cuando hoy día el ISP ni siquiera tiene una plataforma informática robusta que permita hacerse cargo de lo que la industria de dispositivos médicos requiere, es un desafío no menor. Y son consideraciones que no se han discutido con la profundidad que se requiere. Por lo tanto, nuestra recomendación es seguir las recomendaciones de OMS y hacer una implementación gradual en un plazo mínimo de 3 años. ¿Ya? Que no, otra vez, no es algo que diga la industria, es algo que la OMS recomienda en su guía, están disponibles y no hay ningún problema en hacérselas llegar si fuera necesario. Y por último, nosotros estamos comprometidos a, como ya lo dijimos, alcanzar los estándares y dispuestos a colaborar. Sí creemos que Chile necesita una regulación en dispositivos médicos. Estamos de acuerdo en que hay una regulación, pero esa regulación tiene que ser atingente a la realidad del país y a los requerimientos sanitarios de nuestro país. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerle en nombre de la Comisión a todas las instituciones que vinieron a exponer este proyecto de ley que, como ustedes escucharon, el Gobierno le ha puesto discusión inmediata, pero ahí ven el interés que tiene el Gobierno por este proyecto, que ni siquiera aparecen. Señor Secretario, también quiero que se le envíe un oficio al Ministerio pidiéndole antecedentes sobre el reglamento que debiera estar a contar del 2 de enero de este año sobre atención preferente a los adultos mayores. Esa ley fue firmada hace 6 meses, se dio un plazo hasta el 2 de enero para el reglamento y queremos saber cuál es el reglamento que ha emitido el Ministerio de Salud. El ministro comprometió una implementación anticipada. Por eso, el ministro ha comprometido muchas cosas y desgraciadamente no las vemos. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.